Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, con nosotros, alrededor de nosotros. Tú, mi amado Espíritu Santo, a la mano derecha de nosotros, Señor, como sombra, susurrándonos, Señor. Yo te pido que, Señor, no sea nada de mí lo que yo vaya a hablar hoy, sino todo de ti, que sea tu mensaje para todos nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre, mi Señor, yo he orado y sé que tú me has escuchado en esta mañana. Yo quiero que todos se pongan de pie aquí en un momentico. Vamos a hacer algo especial que normalmente no lo hacemos y seguimos en oración. Cierre sus ojitos, olvídese de todo, tal vez el dolor con el que llegó aquí a la reunión o con los afanes. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, a ti, Señor, santificamos en esta mañana con nuestra presencia aquí, Señor. Y oramos unánimemente juntos para que todos nosotros, tus hijos, Señor, en esta mañana, entendamos, captemos y salgamos de aquí dispuestos a cambiar nuestro estilo de oración o la manera o la forma o nuestra intimidad contigo para que sea de acuerdo a la palabra tuya. En tu nombre, mi amado Señor Jesús, hemos orado, Señor, nos comprometemos a estar pendientes de lo que tú vas a decir aquí en este lugar hoy. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6:6. En los que tengan Reina Valera, bien, es el versículo de Reina Valera o en cualquier otro, igual vamos a entenderlo. Y además es un versículo bien conocido porque lo hablamos y lo enseñamos durante el tiempo que estuvimos teniendo la serie del Sermón del Monte. Y además de eso, Sandro, el domingo pasado, nos dio esa bonita enseñanza donde él nos afirmó, y eso me ayudó a lo que yo venía meditando, nos afirmó que Dios habla en medio del caos. Dios habla en medio del caos, amén. Y también usó la cita. Entonces yo creo que el Señor siempre ha sido muy fiel con la ICSI, muy fiel en cuanto a sus predicaciones, la palabra que Él quiere enseñarnos. Nos damos cuenta porque hay una u otra cosa que nos viene hablando. Y también tiene que ver con esas tremendas enseñanzas que recibimos de el pastor Gómez. Entonces, mis amados, dice así: mas tú, dile a tu vecino, mas tú, al de la izquierda y luego al de la derecha, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo que debemos hacer? Es una cita de amor y es muy importante que la cumplamos tal cual como dice. Luego en el versículo viene una promesa que dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público puede ser aquí, delante de todos nosotros, un miércoles dando un testimonio, ¿cierto? Puede ser que la persona nos va a contar. Y entonces ahí en ese momento esa recompensa pública de sus oraciones en secreto vienen a traer bendición para toda la iglesia. O puede ser que esa recompensa no la recibamos sino cuando miremos al Señor a sus ojos. Allí en
en la eternidad. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice la primera parte del versículo. Tenemos que orar en nuestro lugar, que tengamos, yo sé de personas que se encierran en el baño o tienen un cuartico. En mi caso me encierro en mi pieza. Ese lugar secreto, esa es nuestra obligación. No oramos para esperar la recompensa. Oramos con fe para recibir lo que pedimos, sí. Pero mi paso a orar es estar con el Señor, allí en lo secreto, mis amores. Entonces, volvámoslo, lo voy a leer yo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrada la puerta. No solamente es ir y cerrar la puerta de la pieza o la ventana, es cerrar la puerta que hay aquí. Nuestra angustia, nuestros afanes, nuestra falta de fe, nuestra falta de esperanza, nuestros temores, que nos arrodillamos y no podemos realmente hablar con el Señor con fe, porque estamos pensando, ¿cierto?, en todos los asuntos o que no hemos hecho, o aquello que hemos orado y no lo hemos recibido, y cuándo será, y por qué no será, y eso que nos hace que el enemigo lo traiga una y otra vez, nos sopla y nos dice, usted ahí arrodillado, ¿y qué? De tanto que ora, ¿va a orar por lo mismo? Pues uno le contesta sí, ¿y qué? ¿Cierto? Voy a orar por lo mismo. Y al fin, y si es que no lo voy a recibir porque esa es la santa voluntad del Señor, pues la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Y es lo mejor que yo voy a recibir para mí. Y seguimos adelante. Porque aquí dice cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, ese secreto, orando y hablando con mi Señor, también tiene que ver en el secreto, en la pausa, en el pare que Dios hace cuando yo voy a orar los dos solitos. Yo me imagino que cuando empiezo a orar, empiezo a suplicarle al Señor, empiezo a presentarle mis fallas, mis necesidades, cómo he fallado, cómo he ofendido a la gente, todas esas cosas. Él hace un pare. Le dice a los ángeles, silencio. Mi hija está orando, esperen un momentico. Ustedes dirán, pero pastora tan charra. No, señores, es que yo soy muy importante para Dios Padre, amén. ¿Cómo lo hace Él para que todos ustedes y cada uno de ustedes que son tan importantes, cómo hace el Señor para decir, paren, no me hablen, estoy oyendo a mi hija, estoy oyendo a mi hijo? No sabemos, pero es que Él es soberano, amén. Y Él lo hace. Y la palabra nos lo dice, que Él está pendiente de todos y cada uno de nosotros. El error y la falla está en nosotros, que no creemos que Él sea capaz de eso. Pero resulta que sí, Él lo hace. Él para todo, absolutamente todo, para oír mi voz. Dígale a su vecino. Él para todo, absolutamente todo, para oírme a mí cuando yo me dirijo a Él. En lo secreto. Es en lo secreto. Es allí donde yo estoy cerrando mi mente, mis pensamientos, mi angustia, mi afán y diciendo, no me importa lo que los carros y carretas que rueden alrededor, Señor, somos tú y yo. Pues yo ya soy viejita, pero ustedes se acuerdan, los viejitos se acuerdan y los que son jóvenes ahorita, cuando uno estaba con el novio, podía correr carros y carretas, ¿cierto?
pero a uno se le olvidaba el tiempo, la hora, le decían tiene que llegar a las 8, ya son las 9 y yo no me he ido, ¿cierto? Pues es así, es una relación que tiene que ser así, mis amores, de entrega total y absoluta con el Señor. Que esos momentos no se pierdan, no sea un tiempo sin fruto. ¿Qué más podemos observar en este versículo? ¿Qué más podemos observar? Podemos observar dos grandes atributos del Padre, ¿cierto? Que Él es omnipresente. ¿Y qué significa omnipresente? Que Él no tiene límite en el espacio o en el tiempo. Por eso nos parece imposible que Él pare todo para oírme a mí, pero así lo hace, porque es que Él no tiene límite en el espacio ni en el tiempo. Y yo tengo que creer esa actitud de Dios Padre. Y Él se va a sentir que yo sí lo estoy amando como Él me lo ha explicado en la palabra, mis amores. Él todo lo sabe también, porque Él es ¿qué? Omnisciente, ¿cierto? Entonces, todo lo sabe. Él tiene conocimiento de todas las cosas posibles, actuales, reales. Todas las cosas posibles, actuales, reales. Y del pasado, presente y futuro. Todo de nosotros lo sabemos. Por eso lo sabe Él. Es tan importante que nosotros tengamos esa confianza de que si las cosas no se nos dan como nosotros queremos, es porque su voluntad es agradable y perfecta, porque Él sí conoce mi futuro. Nosotros no. Él sí conoce mi futuro, Él sí conoce por qué no se me da X o Y cosa. Porque Él sí está viendo que esa cosa o esa persona o ese bien, 5 o 10 años más tarde no sería sino un dolor de cabeza para mí. Yo no lo puedo entender, pero Él sí lo entiende. Eso es maravilloso que nosotros tengamos esa seguridad y esa certeza de que Él es omnipresente y omnisciente cuando estemos orando. Porque todos lo hemos hecho, reclamándole, ¿y por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues porque Él sabe que no. Pero pensémoslo, no se nos olvide. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cada vez que nos venga ese por qué, que nuestro espíritu, alma y cuerpo digan la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, mis amores, Él nos conoce íntimamente, nuestros pensamientos, todo lo que yo les decía. No hay lugar en el cielo ni en la tierra donde podamos escondernos de su presencia. No hay dónde. No hay dónde. Cuando yo estaba escribiendo esto me acordaba del rey David. Yo creo que la mayoría de aquí, de ustedes, saben. El rey David aprendió a las malas que él no podía hacer nada a escondidas, ¿cierto? Y por esa razón yo pienso que escribió el Salmo 139. Es un salmo que tiene 24 versículos. Se los dejo de tarea para que lo lean en su casa, porque es una bendición. Nos alimenta espiritualmente para saber que no todo se nos va a dar como nosotros esperamos. En la Reina Valera del 60 me llamó la atención y fue pura cuestión de mi Señor, porque yo me acordaba del versículo que dice, pues aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, ¿cierto? Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando, oh sorpresa, busco y el Salmo 139 tiene un título que dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y entonces uno dice, wow, Señor, estoy enseñando lo que tú quieres.
me llevó allá. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes en su casa lo lean, porque eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos, mis amores, hoy entendamos. Entonces el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuando nosotros entramos a ese lugar secreto, a ese momento de quietud con el Señor, vamos a orar y yo le decía, Señor, y yo voy a orar y tú ya sabes lo que yo te voy a pedir, ¿no? Y es como una charla simpática entre los dos. Es como saber que ahí está, ahí está. Y le digo, pero tú quieres oírlo de mí, ¿cierto? Tú quieres oír lo que yo te voy a decir, aunque tú ya lo sabes. Pero Él quiere. Él es como un papá cuando un niño se nos acerca, ¿cierto? Chiquito. Y sabemos que nos va a pedir la chocolatina o la colombina, pero nosotros queremos oírlo como nos lo pide con esa media lengua. Esa es la relación con ese Padre amoroso. Él quiere oír de nosotros lo que Él ya sabe que nosotros le vamos a pedir, mis amores. El versículo 7 y 8 del Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Es que nosotros tengamos ese conocimiento de que lo más lejano que es, ¿cierto? Como es la presencia allá del trono del Señor, el infinito, allá está el Señor, en el infinito está el Señor. Y en lo más bajo, en lo más lejano, en lo más hondo, también está el Señor. Entonces no tenemos dónde escondernos, pero eso nos da una seguridad tremenda en la vida, mis amores. Y cuando no analizamos esto, por eso vivimos inseguros. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me duele aquí? ¿Qué no sé qué? Pero si es que el Señor ya lo sabe, si es que el Señor ya lo vio, si es que el Señor ya se lo advirtió, pero usted no quiso atender, ¿cierto? Que nos puede pasar eso. Entonces, Él ya lo sabía. Entonces, entreguémosle. Su misericordia no tiene medida. Su misericordia es grande. Su amor es grandísimo. Por eso cuando alguien nos habla o nos dice que fulanito, fulanita se va a perder, no tiene salvación, no tiene, bueno, creemos en la doctrina de esta iglesia. Ustedes la conocen algunos. Pero no, eso no quiere decir que nosotros tengamos justificación para ir a decir aquel sí y aquel no, por más que con nuestros ojos lo veamos hundirse muy feo. La misericordia de Dios está orando en esa persona, amén. La misericordia de Dios. Hasta último momento, la misericordia de Dios se ve en el ladrón en la cruz. En el último instante, un asesino, porque los que crucificaban eran asesinos, eran gente que había cometido cosas muy horribles. Por eso es que es tan doloroso saber que nuestro amado Salvador fue tratado tan vilmente y fue crucificado como si fuera uno de ellos. Sin embargo, lo hizo para que pudiéramos entender y saber que hasta el último momento alguien como ese ladrón o asesino que estaba a su lado tenía salvación. Entonces nosotros debemos callar. ¿Se acuerdan? Un día yo puse aquí un dedito así. Callar. Si no han aprendido, aprendamos. Porque no tenemos por qué juzgar, mis amores, porque luego con la misma medida con que juzgamos, seremos juzgados y se nos aumentará, ¿se acuerdan? Entonces,
aprendamos de ahí. Ustedes me dirán, mis amores, que nosotros cómo vamos a poder intimidar con Dios si nosotros no tenemos esos atributos, toda esa maravilla que tiene Dios para poder intimidar con Él. Uno se intimida, ¿cierto? Se intimida, se distancia de una persona a veces porque es muy brillante, porque es muy estudiada, porque sabe mucho, y entonces uno no quiero porque no puedo, no hay, no quepo ahí. Y a veces podemos llegar a pensar que yo qué le voy a decir a mi Señor, si es que, ¿cómo se lo digo? ¿Con qué palabras se lo digo? No es así. Con nuestro amado Señor, que dio su vida por nosotros, podemos hablar todo. Como les decía yo y les hacía la comparación, es como el niño a media lengua que nos gusta que venga y nos hable. Él quiere oírnos, mis amores. Entonces no perdamos el día, ni en la mañana, ni en la tarde, ni al mediodía, ni cuando Él nos mande, ni cuando Él nos diga, de ir a ese aposento, cerrar la puerta, ir a ese lugar y dejar de estar pensando tantas cosas. Aquí no nos dice el Señor por ninguna parte si es 1 hora, son 2 horas, Él nos pide que cerremos la puerta y que nos centremos en su presencia, mis amores. En su presencia, dejemos los afanes afuera. Pero no tenemos entonces, porque no tenemos los atributos, no es impedimento para que nosotros nos acerquemos al Señor. Tengamos eso muy claro. En su infinito amor, Él nos lo dio todo. Nos dio su Hijo. Hoy es el Día de las Madres. ¿Cuántas mamás aquí estamos dispuestas a entregar a un hijo para que lo crucifiquen, para que lo maten? Pero el Padre dio a su Hijo por nosotros, mis amores. Dio a su Hijo por nosotros. Y esas son cosas que las repetimos y las repetimos, pero hay veces que tanto las repetimos que pierden el valor profundo de lo que tienen. Y por eso es que yo les decía que hoy es una reflexión. Cuando yo hablo de Dios, pienso todo lo que Él hizo por mí. O simplemente lo enseño así por encimita. Y lo digo, y digo los versículos, y digo todo porque está escrito en la Biblia, pero aquí ¿qué hay? ¿Y qué práctica hay aquí, mis amores? ¿Qué práctica hay aquí? Él nos lo dio todo y nos dio su espíritu. Meditaba yo también en estos días, y desde que el pastor Gómez estuvo aquí, cosas que uno ya sabe, pero que no las vive y las tiene que vivir. Hablamos del Espíritu Santo, yo hablo de mi amado Espíritu Santo. Sí, yo tengo ese amigo como sombra a mi mano derecha. Una promesa que el mismo Dios me lo habló, que siempre estaría como sombra a mi mano derecha. ¿Cierto? Pero yo he meditado, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mis amores, es el Espíritu que Dios Padre, su Espíritu que Dios Padre quiso compartir con nosotros. Ese es el amor de Él. ¿Qué comparte un padre? Lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Y el Padre compartió. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, le voy a pedir a mi Padre que les envíe otro consolador. Y ese consolador, el Espíritu del Padre, que claro, es el Espíritu del Hijo, para nosotros. Entonces nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Ese es nuestro amado Espíritu Santo. Y tenemos que vivirlo cada segundo, respetarlo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de juzgar.
las conversaciones que oímos, que yo les he dicho muchas veces, párense y sálganse de donde estén oyendo a alguien que está renegando, maldiciendo, porque todo lo que no tiene bendición es una maldición, una mala manera de decir las cosas, mis amados, mis amados. Entonces, ese es el Espíritu Santo que tenemos, el mismo Espíritu de Dios Todopoderoso que solo con hablar creó el mundo y nos lo compartió. Entonces, ¿por qué creemos que nosotros si oramos por alguien, esa persona no se va a sanar? Si es que no soy yo, es el poder que hay en mí. Es creer, hacerlo vivo, real en nuestras vidas. Es lo que yo tengo en mí. Es lo que yo puedo dar. Y lo que yo puedo dar me lo dio mi Padre. Entonces vamos a leer aquí Romanos 8:11 de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: pero si el espíritu de aquel, así es como dice esta versión, por eso la escogí. Aquel, ¿quién es aquel? Dios Padre. El espíritu de aquel, el espíritu de Dios Padre, que resucitó a Jesús. El Padre resucitó a Jesús. El Espíritu del Padre resucitó a Jesús. De entre los muertos, pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. ¿Cierto? ¿Están leyendo? Sea la versión que sea, ahí dice lo mismo. O sea que el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos. Dígale a su vecino: el Señor me ha dado vida porque su Espíritu está en mí. Es el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesús de los muertos, mis amados. Ese es el Espíritu que está en nosotros. Entonces, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vuelve y lo declara. Por medio de su Espíritu, el Espíritu que habita en nosotros, ¿cierto? De su Espíritu, el Espíritu del Padre que habita en nosotros. Entonces, ¿qué es ese de dar vida, mis amados? ¿Qué es eso de dar vida? ¿Qué es eso de dar vida? Esperen porque esto se me brincó. Entonces, dar vida significa que nos vivifica, dice la Reina Valera, en ese mismo versículo. Nos vivifica. Hay palabras de la Reina Valera que no las son incomparables. Vivifica, vivificará su cuerpo mortal, ¿cierto? Nos vivifica. O sea, nos concede una vida transformada completamente. ¿Ustedes sí creen en eso? ¿Ustedes sí se consideran que hoy en día han sido transformados completamente? Amén, iglesia, qué bien, transformados. Esa vida transformada tiene conexión ¿con quién? Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso hoy entienden lo que no se entendía antes. Pero es el valor del asunto que estamos hablando, mis amores. El valor, el amor que está involucrado en todo eso que nosotros tenemos. Porque no podemos, que se nos vuelve costumbre. Si yo soy cristiano, yo voy a la ICSI. No, ahí hay un valor. No está porque es el edificio de la ICSI, no, está en cada uno de nosotros. Es lo que nosotros hacemos de nuestra vida cristiana. Es como nosotros admiramos lo que Dios nos ha dado, mis amores.
Porque ese espíritu está en nosotros, es que nosotros nacemos de nuevo. Y si nosotros nacemos de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué algunos siguen caminando en las costumbres antiguas? Porque no hemos reflexionado. ¿Por qué seguimos hablando con esta boquita las cosas que ofenden a nuestros familiares? ¿Por qué seguimos haciendo cosas? Porque tal vez no hemos valorado el regalo que Dios nos ha dado. No somos cualquiera, somos real sacerdocio del Señor Jesucristo, escogidos por su propio dedo. Entonces, mis amores, no podemos seguir como si no hubiera habido un cambio. Lo más increíble de todo esto es que hablamos del primer amor. Y el primer amor con el Señor, mantenemos muchos de estos rasgos, pero dejamos, y es lo que quiero que examinen, dejamos que el afán, la vida, todo lo moderno, todo lo que ha venido a nuestro mundo, para los jóvenes algunas cosas de esas como que ellos nacieron en esa corriente, pero para algunos mayores que nos hemos tratado de meter en una corriente como nueva, eso no es para nosotros. Porque eso nos hace olvidar quiénes somos. Si eso es necesario, todas las cosas, los sistemas nuevos, todas las cosas nuevas que hay. Pero si yo le doy prioridad, si yo no me acuerdo todo lo que Cristo hizo, ¿quién soy yo como hijo de Dios? Me voy dejando ir con esa corriente y el Señor va quedando a un lado. Y considero entonces que mi momento de oración con el Señor es buscar ahí en el internet una prédica de un pastor que me simpatiza. O la misma prédica de acá. Mientras voy haciendo una cosa, mientras voy haciendo otra, la voy oyendo. Se puede hacer, pero no es el tiempo de intimidad y de secreto con Dios. Amén. No es, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que nosotros tenemos que llegar a hacer es a tener esa cita de amor con el Señor. Verdadera, mis amados, verdadera. Yo con esta enseñanza no estoy en ningún momento invalidando la oración en grupo, la oración intercesora. No, es valiosísima, porque con la misma actitud de cerrar la puerta, o sea, cerrar todo lo que haya a mi alrededor en ese grupo, yo puedo estar ahí con mi Señor. Tenemos varios grupos virtuales en esta iglesia, varios. Levanten la mano, es una curiosidad mía. ¿Quién está en, aunque sea un grupo virtual de esta iglesia? Levanten la mano. Vean, hay varios. Levántenla sin miedo. Que se vea. ¡Qué bendición! ¿Qué hacemos durante esa reunión virtual? ¿Qué hacemos? En las que yo entro no ponemos cámara, casi nunca. Pero cuando no tenemos cámara, ¿qué hacemos? ¿Estamos arrollados? ¿Estamos con el Señor mientras mi hermano o mi hermana está orando? ¿O estoy por allá pensando quién sabe en qué? Entonces, ese momento es importante, porque en ese momento también el Señor está ahí. Es el momento secreto, aunque sea en grupo, pero si yo estoy con mis 5 sentidos, ahí está el Señor. Analicemos todos esos pasajitos de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es que nosotros estamos relacionándonos con el Señor? Entonces, como les digo, no estoy anulando ni el grupo de intercesión grande, ni el virtual, ni que solo tiene que ser yo y el Señor, no.
si yo lo hago como lo debo hacer. Y además, yo pueda que no lo haga, pero el Señor sí está ahí porque Él está en todas partes. Entonces, ¿qué estoy haciendo si yo no estoy metida en la intercesión? Estoy respetando su presencia. Miremoslo así. Estoy respetando su presencia. Estoy metida en el momento de la oración virtual, pero estoy mirando en el computador qué me toca hacer. Pero es que el Señor está ahí enfrente a mí. No tengo el atributo de poderlo ver, pero sí lo puedo sentir si el Espíritu Santo está conmigo, amén. Y entonces lo tengo que respetar ese momento. Entonces, como yo les decía, no podemos caer en esas carreras del mundo, mis amados. Pensemos en un momento aquí que yo apunté esto. Piensa por un momento que el creador del universo viene a escucharte y a verte cuando oramos. El creador del universo. Porque ¿qué es lo que nos dijo en el versículo? Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Él llega ahí. Eso es. Tenemos que ser muy serios en eso, mis amores. En esa intimidad, Él llega a charlar íntimamente con nosotros. Entonces, la reflexión de hoy es que la lleven en sus casas. ¿Cómo es mi rato de oración? Me acuesto y digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el día de hoy. Me dormí. Y el Señor se quedó ahí. Se durmió. Entonces analicemos, mis amores, analicemos cómo es que nosotros lo hacemos. Porque es que es un regalo muy grande que recibimos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El ser salvos, analicémoslo, tengámoslo fresco. Si vienen momentos difíciles, todo esto lo tenemos que tener muy fresco en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, para que nada nos haga dudar, para que nadie nos haga dudar. Es importante el discipulado, mis amores, porque eso no nos hace dudar. Yo tengo conocimiento, yo me sé defender, yo sé en quién he creído. Pero, como les decía, no es de memoria, es viviéndolo. Es viviéndolo. Es viviéndolo. Una relación matrimonial donde el marido viene, sale, entra, va, ni la esposa ni cuenta se dio. Ay, ¿usted estaba aquí? Hola. Eso es parecido a una vida de oración donde yo realmente no me estoy dando cuenta de cómo estoy yo comunicándome con el Señor. Nosotros tenemos que saber que somos uno con el Señor. Amén. Porque su Espíritu está en nosotros. Somos uno, parecido a como la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio viene a ser una sola carne. Entonces es muy importante. ¿Qué hemos aprendido entonces, mis amores? Algo que quiero que piensen es, Dios Padre nos dio a su Hijo. Su Hijo murió en la cruz del Calvario, nos entregó su vida. ¿Cierto? Su vida nos la entregó el Señor Jesús. Pero para que nosotros pudiéramos tener vida, como vivificarnos, teníamos que ser vivificados. El Padre tuvo que darnos su Espíritu. No solo nos dio su Hijo, nos dio también su Espíritu. Entonces, que eso
pueda que para algunos les parezca muy sencillo, pero nosotros tenemos que vivirlo. Eso nos evitaría tantos problemas, nos evitaría obrar como Dios no quiere que obremos, con pataletas, con rabia, con peleas. Si yo estoy consciente de que en mí el Señor me está viendo, porque es omnipresente y porque es omnisciente. Y Él sabía que yo iba a actuar mal, Él sabía que yo iba a obrar de esa manera, pero como yo no oré, como yo no estuve con Él, yo no pude prevenir esa mala actitud. Entonces tenemos que ser muy realistas. ¿Qué hemos aprendido, mis amores, hoy? Que tenemos un Padre amoroso que nos invita a hablar con Él a solas y en privado. No lo dejemos ahí sentado. No lo dejemos esperando. Muchos hacemos promesas en el año nuevo, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a leer la Biblia, bueno, eso que nos decimos, ¿no? Pero ¿y cuántos han dejado al Señor ahí sentado con sus promesas de año nuevo? Reflexionen en eso. ¿Cuántos dijeron este año sí me voy a levantar a las 4, este año sí voy a hacer esto, sí voy a hacer aquello? El Señor todavía está ahí sentado esperando. Eso les cuento. También hemos aprendido que no sigamos en las carreras de esta vida perdiendo ese momento de intimidad con el Señor. Tenemos un Padre que nos ve. El Señor no nos quita el ojo de encima. Tenga eso muy clarito, que el Señor no le quita el ojo de encima. El Señor sabe lo que usted está tramando, lo que está pensando, todo. Así que tengamos mucho cuidado, pero si tenemos al Señor, si hemos estado con Él, es como si viniera sobre nosotros esa unción hermosa de que, Señor, yo no puedo contestar así, yo no puedo actuar así, yo no puedo ser así, yo no puedo hacer lo que vengo siendo. Pero eso sale si le he dado tiempo al Señor, si le he dado tiempo al Señor. También aprendimos que entre nuestro Padre y cada uno de nosotros no hay distancia ni tiempo en el espacio, mis amores. Que Él siempre está presente con nosotros. Su espíritu vive en mí. Dígale a su vecino, su espíritu vive en mí. El mismo espíritu del Padre vive en mí. Vive en mí. Por eso es que la palabra de Dios, el espíritu del Padre, mis amados, piensen un minuto, el espíritu del Padre, lo sensible, lo santo, lo puro que es. Y sin embargo Dios permitió que viniera a morar en nosotros. ¿Pero ya lo sacamos corriendo? ¿O todavía lo tenemos ahí? ¿O lo respetamos que está ahí? ¿O vive contristado? ¿Cómo está mi amado Espíritu Santo en mí? No nos abandona, pero estará contristado. Todo eso vamos a reflexionar, estamos reflexionando. Yo creo que conociendo todo esto, recordando, reflexionando, yo creo que sí vale la pena considerar una vez más en buscar al Señor en lo secreto. Amén. Vamos a ministrar nuestras vidas. La alabanza nos va a acompañar en una canción que es una de las que ya cantamos. La canción habla de adoración, pero cuando la canción es de adoración y estamos adorando como debe ser, estamos orando. Amén. Si yo no estoy cantando porque estoy cantando, sino que cada palabra de la canción
la estoy viviendo, estoy orando. Entonces vamos a ministrar al Señor un momentico y luego vamos a orar y quedamos listos para irnos a nuestra casa. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.